A ver, imaginemos esta situación. Agotamos todas las opciones legales en nuestro país y nada. La justicia simplemente no llega. ¿Ahí se acaba todo? ¿Es el final del camino? Bueno, para millones de personas en las Américas, la respuesta es no. Hay un último recurso. Existe un sistema pensado justamente para esos casos, para cuando los tribunales de un país, digamos que no pueden, o a veces no quieren, proteger los derechos más básicos. Esa es, justamente, la pregunta que da origen a todo este sistema. Porque para muchísima gente, la solución no está en casa, no está dentro de sus fronteras. La respuesta se encuentra en una instancia superior, una que está, por así decirlo, por encima de las leyes de cada país. Estamos hablando de una corte supranacional. Vamos a ver, para la gente que vive en muchas de las naciones de América, hay una vía legal que va más allá de las cortes locales. Este es el famoso Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Pensemos en él como una especie de red de seguridad, pero jurídica. Ojo, y esto es clave, ¿eh? No es que cualquiera pueda ir directamente a este sistema, para nada. Es el último recurso. Solo, y repito, solo cuando una persona ya recorrió todo el laberinto judicial de su país y no encontró justicia, solo entonces puede llevar su caso a este nivel internacional. Ok, para que esto no quede en el aire, para entender cómo funciona en la vida real, vamos a un caso concreto. Viajemos a Argentina. Allí vamos a ver una historia de un cambio legal que fue, fundamental. Transformó por completo cómo el país se relacionaba con los derechos humanos a nivel global. El camino de Argentina fue como una escalera, paso a paso. Todo arranca en el 78, cuando entra en vigor el Pacto de San José de Costa Rica, que es como la piedra angular de todo esto. Luego, ¡pum!, llegan 1992 y el caso Ecmedian, un antes y un después. La Corte Suprema Argentina dice algo revolucionario. Los tratados internacionales pesan más que las leyes nacionales. Y el gran final llega con la reforma constitucional del 94. Ahí, Argentina no solo reconoce estos tratados, sino que les da el mismo nivel, la misma jerarquía que a su propia constitución. Tremendo. Y esto nos trae a un concepto que suena complicado, pero es clave: el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es eso? Sencillo. Significa que en la cima de la ley argentina ya no está solita la Constitución. Ahora es la Constitución y, a su ladito, un grupo de tratados internacionales de derechos humanos. De un día para otro, pasaron a compartir el trono legal, por así decirlo. Muy bien. Ahora, ¿quién maneja todo este sistema? ¿Quiénes son los responsables? Básicamente son dos actores principales, como dos grandes pilares que sostienen toda la estructura. Vamos a ver quiénes son. Y aquí está lo interesante: cómo se reparten el juego. Por un lado, tenemos a la Comisión Interamericana. Pensemos en ella como el portero, el primer filtro. Recibe las denuncias, investiga, habla con los estados, hace recomendaciones. Y si el país no hace caso, ahí es cuando entra la Corte. La Comisión le pasa el caso a la Corte Interamericana, que ya es la máxima autoridad. La Corte analiza todo y saca una sentencia que es final y obligatoria. En resumen, la Comisión investiga y filtra. La Corte juzga y sentencia. Así de claro. Claro, una vez que Argentina se metió en este sistema, empezó una especie de diálogo, a veces tenso, entre su propia Corte Suprema y estos organismos interamericanos. No fue un sí acepto y listo, fue un proceso, una conversación judicial. Y acá estaba la pregunta del millón, el verdadero nudo del asunto. Porque, a ver, no alcanza a confirmar un papelito, un tratado. La Corte Suprema de Argentina tenía que definir en la cancha qué significaba todo esto. ¿Las decisiones de este tribunal de afuera eran simples sugerencias o eran órdenes que había que cumplir sí o sí? La primera respuesta, fuerte, contundente, llegó con el caso Giroldi. Acá la Corte Suprema Argentina dijo: momento, las interpretaciones de la Corte Interamericana no son algo que podemos tomar o dejar. Estableció que deben servir como una guía, pero ojo, no una guía opcional, una guía obligatoria. Dicho de otro modo, a partir de ahí, los jueces argentinos tenían que mirar lo que decía la Corte Internacional para saber cómo aplicar los tratados. Y la cosa no paró ahí. Poco después, con el caso Bramajo, se fue un pasito más allá. La Corte Suprema dijo que no solo las sentencias de la Corte Interamericana eran una guía, sino que las recomendaciones de la Comisión, el primer filtro, recordamos, también tenían que tomarse en cuenta.
Este fue, digamos, el momento de mayor apertura, el abrazo más grande de Argentina al sistema. Pero, como en toda buena historia, vino el giro. Esta apertura total no duró para siempre. En el caso Acosta, la Corte Suprema Argentina como que dio un paso para atrás. Trazó una línea en la arena. La mayoría de los jueces dijo, a ver, una cosa son las sentencias de la Corte, que es un tribunal, y otra muy distinta son las recomendaciones de la Comisión. Argumentaron que la Comisión es un órgano más técnico, no tan judicial, y por lo tanto, sus recomendaciones no podían ser tan obligatorias. Se puso un freno. Y todo esto nos lleva a una pregunta súper práctica, de sentido común. A ver, un tribunal internacional no tiene policía, no tiene un ejército para mandar. Entonces, ¿cómo hace para que sus decisiones se respeten? ¿Cómo se asegura de que no queden solo en un papel bonito? El término legal para esto, para los que les gusta el detalle técnico, es executio. Es básicamente el poder de usar la fuerza para hacer cumplir una sentencia. Los tribunales de un país lo tienen, los tribunales como el Interamericano no. Y esta podría parecer su mayor debilidad, pero es también donde el sistema se pone creativo. Entonces, volvemos a la pregunta clave. Si no hay fuerza, ¿qué queda? ¿Cómo lo hacen? Bueno, la respuesta está en una serie de herramientas muy inteligentes que tiene el propio sistema, pensadas no para forzar, sino para incentivar a los países a cumplir. Y aquí vemos esa creatividad en acción. Miren qué interesante. Primero, le da vuelta a la carga de la prueba. Si un Estado no coopera, no entrega la información que se le pide, la Corte puede decir, ¿ok? Si no me muestras lo contrario, voy a asumir que lo que dice la víctima es verdad. ¡Zas! Segundo, tiene una herramienta de emergencia, las medidas provisionales. Si la vida de alguien corre peligro, puede ordenar al Estado que actúe ya para protegerla. Tercero, apela a la palabra dada. Los Estados firmaron un tratado comprometiéndose a cumplir. Es una cuestión de compromiso internacional. Y cuarto, algo muy práctico, para las reparaciones económicas, la Corte dice que se puede usar el propio sistema legal del país para cobrarle la indemnización al Estado. Usa las herramientas del propio país en su contra, por así decirlo. Y que no se piense que esto es pura teoría, para nada. Desde que se fundó, la Corte Interamericana ha emitido más de 224 sentencias en casos de este tipo. Y detrás de cada uno de esos números hay una historia, un caso real donde el sistema tuvo que intervenir para tratar de encontrar justicia. Al final del día, queda claro que el poder de este sistema no viene de la fuerza bruta, de las armas. Su verdadera fuerza está en la legitimidad, en el compromiso que los propios países asumieron cuando decidieron ser parte de esto. Es un poder que se basa en el derecho y en la cooperación, no en la obligación por la fuerza. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que está en el corazón mismo de este debate. ¿Cómo hace una nación para equilibrar las dos cosas? Por un lado, su soberanía, su derecho a gobernarse, y por el otro, esa promesa internacional que hizo de proteger los derechos humanos. Es un balance delicado, una tensión constante, que de hecho sigue definiendo el derecho internacional hasta el día de hoy.